Te damos la bienvenida a Comce Talks, un espacio para conversar sobre comercio exterior, inversión e innovación con los líderes que hacen posible nuestra misión: llevar al mundo lo mejor de México y traer a México lo mejor del mundo. Bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo episodio. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio, nuestro primer episodio de Comce Talks, un espacio dedicado a la comunidad que está interesada en el comercio exterior, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMCE, como organismo del sector privado mexicano que promueve el comercio exterior, la inversión, el desarrollo tecnológico y la innovación. Soy Susana Duque, directora general del COMCE, y en esta ocasión le doy la más cordial bienvenida a nuestro presidente ejecutivo, Sergio Contreras, y también tenemos hoy a una invitada muy especial, Paola García, CEO de Green Tank, una consultora boutique mexicana que ha logrado posicionarse como referente en temas de sostenibilidad, descarbonización y compliance climático, áreas cada vez más relevantes en el comercio exterior. Green Tank ha sido seleccionado como nuestro asociado destacado del mes en el COMCE, gracias a su participación activa en eventos y actividades organizadas por el COMCE, también gracias a su liderazgo en iniciativas y mesas de trabajo sobre sostenibilidad y cadenas de valor, y por la promoción activa del comercio exterior y la inversión responsable, así como su colaboración con la comunidad del COMCE, compartiendo su experiencia técnica, su visión estratégica y liderazgo. Paola, bienvenida a COMCE Talks, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues Sergio, te doy la palabra para que empecemos con esta plática. Pues qué gusto, me da mucho gusto que estemos ahora teniendo la oportunidad de estar conversando de temas. Esto va a ser una serie de podcasts que vamos a tener. Y así es que esta primera oportunidad de platicar sobre un tema que para mí se me hace trascendental en las empresas, sobre todo en las empresas internacionales, cuando se tiene que tener una oportunidad de estar en mercados que no son los propios, y las calificaciones que pueden tener las empresas que siguen todo este tema de la ambiental, social y sobre todo de la gobernanza. Así que te agradezco muchísimo. Qué bueno, además, has tenido una trayectoria personal y empresarial muy interesante. Cuando yo te conocí me llamó mucho la atención cómo habías progresado tanto, inclusive dentro de lo que yo siempre consideré que es importante para que México tenga también una calificación adicional, cómo verdaderamente nosotros, las empresas, los empresarios, estamos desarrollando todo el tema de ambiental y de gobernanza. Y sobre todo, pues eso es una responsabilidad que tenemos todos con el mundo, y entre más se esté difundiendo esto, pues es muy importante. Y yo creo que tú has hecho un trabajo muy trascendental en este sentido. Y también me gusta muchísimo que nos estás apoyando en la Alianza del Pacífico, en donde uno de los grandes temas que tenemos es, estamos creando la agencia de, ¿cómo la llamamos? Economía circular. De economía circular. Sí. Que es algo que tiene mucha trascendencia, sobre todo instituciones internacionales como el BID, la CAF, están muy atentos a que en Latinoamérica, en estos 5 países que ahorita conformamos la Alianza del Pacífico, tengamos la oportunidad de estar incentivando que las empresas locales, las empresas de cada uno de los países, verdaderamente estén cumpliendo con este tema. Así No, es pues que encantada de estar aquí. Bienvenida, para mí me es un gusto enorme. Muchas gracias. Que me caes muy bien. Ay, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Susana, de verdad estoy encantada de estar aquí. Yo te quería preguntar, básicamente, ¿tú cómo ves la parte de que la empresa, a todo lo que es su cadena de valor, de alguna manera esté involucrando a los proveedores a que vayan cumpliendo no nada más con la normatividad de lo que normalmente se requiere para que puedas tú ser proveedor, sobre todo de empresas que tengan una importancia dentro de su sector económico y el sector en el cual se mueven? ¿Tú cómo ves que se pueda tener una estrategia más puntual a propósito de
de que los proveedores vayan también cumpliendo y asimismo cumpliendo van creando también toda la estrategia de lo que tiene que ser la parte de la atención social, ambiental. Desde luego pedirle a los proveedores gobernanza, no, pero la gobernanza de alguna manera sí los puede ir dirigiendo a ser mejores proveedores, ¿no? Pues yo creo que es muy, muy importante el tema de las cadenas de valor. Creo que el ASG llega hasta ahí. ¿Qué es ASG? Ambiental, social y gobernanza. Es un esquema, básicamente es una metodología que ha sido creada para que todas las entidades, principalmente el sector financiero, podamos hablar el mismo idioma, pero también que podamos ir conduciendo a las distintas empresas a generar y a desarrollar y a transitar hacia la sostenibilidad. Fíjate que el otro día estaba leyendo algo muy interesante, que es que las empresas que cumplen en estos tres factores, ambiental, social y gobernanza, cuando emiten deuda, tienen un porcentaje menor, entonces pueden hacer, si una deuda tú la estás emitiendo, estoy hablando en términos hipotéticos, al 12%, entonces tú como empresa te estás comprometiendo a pagar un 12%. En cambio, si tú tienes este tema del ASG desarrollado y de alguna manera certificado por quien lo hace, las grandes calificadoras, entonces tú puedes bajar inclusive tu costo de la deuda. Y eso es algo que quizás a lo mejor cuando estamos hablando de medio punto o hasta un punto menos, cuando estás hablando de emisiones de deuda de 20 millones, de 30 millones, 50 millones, imagínate lo que eso representa, ¿no? Claro, yo creo que ahí tocas un punto importante que yo creo que es crucial abordar. Creo que ASG en este momento es una llave, una puerta a que las empresas logren ser más competitivas, ¿no? Y cuando hablamos de competitividad hay que hablar de sostenibilidad, porque al final, ¿qué es lo que se está logrando con esto? En este lenguaje ASG y el tema financiero, lo que tú mencionas es un incentivo, ¿no? Realmente lo que se está buscando desde el sector financiero es impulsar buenas prácticas desde las empresas, buscar muchísimo la transparencia, y yo creo que toda la metodología y el esquema ASG nos permite llevar hacia toda la cultura de la empresa estos valores de transparencia, estos valores de sostenibilidad, y al final eso es lo que se califica. Y cuando lo tenemos, muchas veces decimos, bueno, tenemos buenas prácticas, pero no las medimos, ¿no? Entonces, si no las medimos, lo que te permiten estos estándares es reportar bien, de acuerdo a una metodología y de acuerdo a este estándar, y recibir estas certificaciones. Entonces, y acceder a este incentivo, ¿no? Que poder tener este medio punto menos. Y creo que es algo que cada vez más se está dando. Creo que es algo que tienen que aprovechar las empresas. Claro. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En difundirlo para que esto suceda. Oye, ahorita se me ocurre algo. Sí. Cuando tú hablas de economía circular, ¿en dónde está integrada esta parte del medio ambiente y de la gobernanza? ¿La misma economía circular lo está enmarcando o es una herramienta adicional que se tiene? Es una herramienta que correspondería a la de ambiente, ¿no? Entonces, digamos que una gran empresa, pequeña, mediana, del tamaño que sea, tiene una estrategia ASG, y la estrategia es el gran marco y es la metodología, la plataforma en la que yo voy a trabajar en mejorar todo mi sistema como empresa. Yeah. Entonces, la economía circular entraría en la A y es una parte de la eficiencia, ¿no? Normalmente es mucho más amplia, pero se enfoca en el tema de eficiencia en los procesos para el tema de gestión y manejo de los residuos. El manejo de los residuos. Exactamente. Ahí estás tocando una cosa que a mí en lo personal me llama mucho la atención, sí. Porque al ser el presidente de Pirelli en México, en el sector llantero estamos viendo que si tú vas por las carreteras de México, está llena de llantas, que las llantas no se pueden de ninguna manera ir mimetizando con el medio ambiente, no hay forma. O sea, te las puedes tener ahí y esa es una gran contaminación que tenemos. Entonces estamos trabajando, ya en Europa se hace bastante, en Estados Unidos igual, y en México empezamos a tener un compromiso, inclusive vamos a firmar un acuerdo como Cámara de la Industria Obrera, un acuerdo de colaboración con la Semarnat
para la recolección de todas estas llantas, que además en el momento que se pueden circular, o sea, cuando tú las deshaces, pues puedes encontrar muchos materiales que te sirven para que tú puedas en la búsqueda reaprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo de otra manera. Entonces, eso me interesa muchísimo. Pues Qué justo, bueno creo que es el ejemplo ideal. Todos tenemos en la A, estarían principalmente en las empresas, estarían las emisiones, estaría la parte de residuos, estaría el agua y la energía, ¿no? Es lo que más, digamos, es de lo que depende la operación de cualquier empresa, y ahí es donde se inserta la economía circular, de cómo reaprovechar, y lo que acabas de decir en el ejemplo de las llantas, pues lo que para nosotros es un desecho, para otros es un suministro, ¿no? Entonces ahí está la simbiosis industrial que Claro. dicen. Oye, Paula, cuéntanos brevemente qué es Green Tank, cómo nace y cómo combinan sostenibilidad, estrategia empresarial y cumplimiento regulatorio para que quienes nos ven y nos escuchan comprendan cómo cumplir con estrategias de sostenibilidad no es solamente un tema de contribuir con el medio ambiente, sino que es una verdadera palanca para ser más competitivos en mercados locales e internacionales. Bueno, pues a ver, Green Tank nace hace 6 años con la convicción de poder ayudar a las empresas. Nosotros creemos muchísimo en que las empresas son organizaciones muy importantes para la sociedad, y creemos que a partir de fortalecerlas, estamos fortaleciendo y apoyando a la sociedad en general. Uh-huh. Entonces, surgimos como una consultoría muy interesada en poder ir afianzando estos temas en el sector empresarial, porque si bien las grandes empresas ya lo tenían porque estamos hablando, ASG es una metodología y una plataforma que se trabaja a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la visión a largo plazo normalmente es muy común en las grandes empresas, tiene que serlo, pero en las pequeñas y medianas cuesta un poco más porque están en el día a día. Entonces, de ahí surgió el ir pues trabajando estos conceptos con las empresas. Empezamos como un think tank, como algo que aportaba conocimiento y valor, y después fuimos desarrollando otros temas, ¿no? Ya más de capacitaciones, y hemos creado ya todo lo que son sinergias, ¿no? Con cámaras y demás para poder ir difundiendo todo este conocimiento y también poner al servicio de todo el ecosistema de las empresas muchas herramientas. Excelente, muchísimas gracias, Paula. ¿Y qué significa exactamente descarbonizar? Porque es un término que se utiliza ya coloquialmente y muchas empresas no comprenden con claridad cómo pueden ellos implementar acciones que los lleven a reducir emisiones de carbono. ¿Cómo podrías explicar tú esto de manera práctica en empresas del sector manufacturero o industrial? Bueno, pues lo voy a explicar de una manera coloquial, ¿no? Carbono son las emisiones. Todos tenemos emisiones, todos tenemos una huella de carbono, incluidos nosotros como personas, pero las empresas todavía más. En todas sus operaciones, al final hay un protocolo en el cual se miden todas esas emisiones y se determina cuánto es esa huella que tiene esa empresa, y todas las empresas, por pequeñas, medianas, grandes, todos tenemos una huella. Y la descarbonización se centra en trabajar cómo reducir esas emisiones, y siempre nos van a quedar algunas, no vamos a llegar a net zero totalmente de la noche a la mañana, porque entonces tendríamos que parar, ¿no? La empresa tendría que no estar operando. Entonces la descarbonización es una estrategia que lo que va trabajando es cuánto puedo reducir, ¿cuánto puedo compensar? Compensar significa, si tengo 30 de huella de carbono, puedo decir, ok, tengo que emitirlo, pero puedo estarlo descarbonizando a través de bonos y otros instrumentos, como son los bonos de carbono, que bueno, es otro mundo aparte, un día tendríamos que hablar solamente de eso, pero nos permite que las empresas puedan adquirir esos bonos de carbono y puedan compensar esas emisiones que están teniendo. Eso es descarbonizar, básicamente. Pero esto sí ya se da en México bien. Sí, totalmente. Ya es algo que cuenta para la empresa. Claro, sí. Tenemos, por ejemplo, ya 9 estados que tenemos impuestos al carbono activos, donde las empresas tienen que declarar, no solamente medir y declarar, tienen que medirla, tienen que declarar su huella de carbono, y a partir de ahí se les impone algún impuesto específico, en pesos mexicanos. Entonces es importante, esas empresas ya lo están haciendo, tienen que generar toda una estrategia de cuánto puedo reducir, cuánto puedo compensar y cómo puedo ayudar. Y los proveedores, que muchos dicen, bueno, pues yo soy mediana y pequeña empresa, yo no soy empresa regulada. Ahí es interesante porque es importante que sepan de la descarbonización y se cruza con lo que me decías de los proveedores, ¿no? ¿Cómo podemos generar esa cultura en los proveedores?
¿Por qué? Porque todos estamos apoyando a la operación de la empresa, a nivel suministro o a nivel de operación interna, y ahí es donde hay que trabajar en la descarbonización y lo están haciendo por cumplimiento, para compliance y estos temas impositivos, pero también como estrategia general para generar una cultura de sostenibilidad en la empresa que les favorezca el acceso a los incentivos de los que hablamos y a la parte de desarrollar una cultura de sostenibilidad dentro de las empresas. Pues ahí muy relevante el rol que tienen las grandes empresas de compartir estas iniciativas, esta experiencia que ellos tienen con su cadena de proveeduría, y es parte de los esfuerzos que estamos llevando a cabo en el COMCE a través justamente de nuestro comité ASG, en donde buscamos analizar las problemáticas que están enfrentando sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que enfrentan mayores retos, para que puedan cumplir con los estándares y se puedan incorporar a las cadenas de proveeduría de grandes empresas. Eso, Susana, ¿sí está funcionando este comité aquí en el COMCE? Sí, lo preside Nestlé como una de nuestras empresas asociadas de manera muy activa. ¿Estás contenta cómo lo está haciendo? Sí, es un comité que se creó recientemente, justamente porque vimos que es un tema muy vigente en el comercio exterior y que pocas veces las empresas identifican como relevante en prácticas de comercio exterior, pero cuando vemos que, como comentabas, Sergio, al inicio, una empresa que cumple con criterios ASG obtiene mejor calificación crediticia, obtiene también una mejor valoración por parte de potenciales compradores, no solo en México, sino en el resto del mundo, es que decidimos que era un tema suficientemente relevante en comercio exterior como para crear un comité ASG. Y Nestlé, que tiene una trayectoria en temas de sostenibilidad, responsabilidad social, gobernanza, ambiente, pues claramente era ideal para dirigir ese comité. Sí. Hemos sesionado no lo había 2 veces este año, pero bueno. Muchos comités en el COMCE. Sí. Un comité muy activo y que invitamos, por supuesto, a todos quienes nos ven, nos escuchan, a seguir en nuestras redes sociales, en nuestras publicaciones, todo lo que compartimos como resultado de las sesiones de ese comité puntualmente, en donde, por supuesto, Paola, a través de Green Tank, tienen una participación muy activa, muy activa. Están participando incluso con el secretariado técnico de ese comité y compartiendo información, iniciativas y proyectos de muchísimo valor. ¿Tú cómo ves? A lo mejor te estamos atacando con preguntas, pero... No, todo bien. De eso se trata. Exactamente, la verdad. Pues sí, estoy así medio empapado del tema, pero no soy tan técnico. Aquí la normatividad, hay una ley, hay una normatividad. ¿Quién la impone? ¿Semarnat? ¿La Secretaría de Economía? Semarnat. Yo creo que está sucediendo, hay cosas interesantes a abordar que yo creo que la audiencia podemos compartirles. Sí, es Semarnat. Hay criterios obviamente en la A, en ambiente es Semarnat. La gobernanza es una gobernanza de las empresas a nivel interno. Sí, claro. Y la parte social, pues se vincula mucho a la Secretaría de Economía, a todo el sello hecho en México. Yo creo que es un esfuerzo completo que se está haciendo a nivel país, a través del Plan México también, y de integrar muchos temas donde el sector privado encontramos muchas guías, muchas formas de ir integrando a nuestra empresa dentro de este movimiento de ASG. Entonces, creo que es muy importante y relevante decirlo, porque a veces las empresas se sienten como, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y esto que es, tenemos un incremento de regulación, es importante que sepan, en los últimos 5 años tenemos un 72% de incremento de regulaciones vinculadas a ASG a nivel global. Tenemos, cuando hablamos de descarbonización, es importante, dices, bueno, las operaciones de mi empresa están bien, pero las de mi suministro, ¿qué tal están? ¿No? La cadena de valor tiene el 92% en muchas veces de todos los impactos que puede tener una empresa. Entonces, por eso es tan relevante entender qué autoridades, pues el cumplimiento es la primera parte, digamos, es lo mediático. Luego sería, tienes que irte a largo plazo y entender que hay que tener una estrategia, que como empresa, además de la estrategia, hay que generar una cultura de sostenibilidad dentro de la empresa para que se implemente. Y esa implementación, ¿qué beneficios me va a traer en términos de reputacionales, en términos de cumplimiento, de estar tranquilo? Y también yo creo que es un análisis, una combinación de oportunidad-riesgo, lo que a mí me gusta esa visión de ASG. Creo que cuando nos ponemos esos lentes de oportunidad-riesgo y usamos este vehículo que es ASG, no solamente estamos volviendo más competitiva nuestra empresa, estamos
captando y visibilizando mayores oportunidades para nuestra empresa, sino también nos estamos comprometiendo a dejar un mejor futuro para las generaciones que vienen. Fíjate que ahorita que estabas hablando, me vienen una serie pues no dudas, pero yo quisiera saber, México, ¿cómo está a nivel mundial en esto? ¿Estamos en pañales o vamos creciendo? Vamos de alguna manera, sobre todo, nosotros tenemos al lado Estados Unidos, que tengo entendido que es uno de los países que más ha desarrollado, junto con otros países europeos. Pero, ¿cómo nos ves tú todavía a nivel mundial? ¿Ya se nos puede ir reconociendo que estamos haciendo esfuerzos reales, correctos a propósito de este tema? Sí, yo mencionaría 3 que son interesantes. Yo creo que estamos reconocidos, actualmente hemos hecho esfuerzos porque es público-privado ese esfuerzo, el tema de la taxonomía sostenible, por ejemplo, que ha sido publicada por México. Yo creo que es un avance enorme a nivel de toda la región, a nivel de Latinoamérica. Es un ejemplo también para Latinoamérica en ese aspecto. Creo que fuimos también, en términos de descarbonización, uno de los primeros países que tuvo a bien desarrollar un mercado voluntario de carbono y que está muy reconocido e impulsado. Creo que a tu pregunta es si hay muchos avances en esto. Creo que lo que deberíamos de reconocer más es estos pares, estas empresas y aprender de ellos. Creo que lo que nos falta es compartir estos casos de éxito y estas buenas prácticas entre nosotros, porque los humanos somos así, aprendemos unos de los otros. No, entonces, y este esfuerzo lo están haciendo ustedes como COMCE, ¿no? Y entonces me parece que es maravilloso. ¿Sabes lo que me acaba de... Yo soy un generador de ideas. Muy bien, me encanta. Se me está ocurriendo que nosotros en el COMCE, ¿sí? Sobre todo para la parte, cuando estamos haciendo la promoción de las empresas, del comercio, ¿sí? de la atracción de inversión, pudiéramos comenzar, seguramente ya otros lo están haciendo, a otorgar, si no la calificación, porque no creo estar todavía en esas condiciones, pero sí comenzar a identificar aquellas empresas que se están destacando, como te estamos identificando a ti como Green Tank, aquellas empresas que, o sea, tú eres una consultora, ¿no? Que operativamente están creando ya condiciones como para ser reconocidos y empezar ¿por qué no? Fuera de este comité, empezar a crear un reconocimiento anual de aquellas empresas que se estén destacando, sean asociados o no del COMCE. Me encanta la idea. Padrísimo. Sería padrísimo, porque justo en el comité, ¿verdad, Susana? Estamos trabajando un poco en identificar, pero qué bueno que podamos ir más allá de solamente COMCE. Sí, promover un reconocimiento. Y promover un reconocimiento. Por ejemplo, en el Congreso, ya ves que el Congreso ahora vamos a tener el Congreso a finales de octubre en Querétaro. En Querétaro, sí. Y a lo mejor pudiera ser parte de una de la agenda que podamos al final empezar a hacer reconocimientos particulares a empresas por X circunstancias, pero para mí este tema es crucial. Sí, definitivamente. A nivel mundial nos pone, como tú le estás diciendo, que ya estamos pues de alguna manera siendo identificados como un país que está haciendo esfuerzos en esto. Pues hay que, como dicen, y esto es demasiado coloquial decirlo, bueno, pero tengo que decir, hay que cacarearlo. Sí, hay que decirlo y hay que unirnos para que cada vez más empresas puedan. Sí, y de hecho nuestro comité ASG, donde participas, Paola, muy activamente, agradecemos mucho ese esfuerzo, es justamente un espacio de vinculación donde tenemos grandes empresas que están compartiendo, como lo es Nestlé como presidente del comité, pero hay otras empresas grandes que están compartiendo buenas prácticas y cómo estar comprometidos con los principios ASG les ha retribuido, y hay empresas más pequeñas dentro del mismo comité que están aprendiendo sobre este tema. Lo relevante es, como dice Sergio, pues es hacer ruido al respecto, es que cada vez más empresas tengan en mente este tema como un impulso a su competitividad y pues una cuestión que los puede impulsar en mercados internacionales. Y en acceso a crédito también, porque ahí estamos trabajando muy fuerte. Las empresas exportadoras, hoy por hoy, pues todas usan y necesitan créditos. Claro. Y creo que ahí hay ventanillas muy interesantes de crédito que al desarrollar esto
pueden tocar con estos puntos, medio punto y muchos otros que hay, ¿no? De incentivos. Claro. Fíjate que cuando estaba yo hablando de Alianza del Pacífico, pues estamos hablando, pues para que nuestros amigos que nos siguen, ¿no? De que son 5 países los que la integramos, que es Perú, Colombia, Chile, México y últimamente Costa Rica. Y ahí se está ya estableciendo, ya creo que va muy adelantado esta Agencia de Economía Circular. ¿Te imaginas si lo logramos consolidar? A nivel Ya región. México tiene una oportunidad de estar directamente influyendo en estos países y ahí puede haber una extraordinaria oportunidad de estar apoyando esto. Eso Estamos trabajando en vamos eso. a, Sí, vamos sí, a sí. seguirlo trabajando porque Así es. muy interesante. No, encantada. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, nuestro primer episodio. Qué honor que lo Qué hayamos emoción, abierto qué contigo honor. y por compartirnos esta visión tan estratégica sobre cómo la sostenibilidad puede apoyar a las empresas mexicanas, pues tanto en el mercado local, pero también en los mercados internacionales, que es lo que promovemos desde el COMCE. No, hombre, yo me quedé con muchas ganas de más, la verdad. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias Muchas a ti. gracias a Además, ustedes, te de quiero verdad. hacer de verdad un reconocimiento muy particular y que sepan que Paola es dentro de las empresarias mexicanas, dentro de la visión que tiene y toda la experiencia que ha adquirido a través de varios años de estar en varios países inclusive, nos está trayendo a México una oportunidad extraordinaria con esta empresa de ir adelante con este tema, que es fundamental. Pues a ver si hacemos otro. Encantada, Y encantada y gracias a ustedes por seguir abriendo con esta llave la sustentabilidad, la competitividad en el comercio exterior, de verdad. Gracias. Estoy encantada. Muchas gracias, Paola. Gracias, Gracias, Sergio. Y a Gracias. quienes nos escuchan, los invitamos mes a mes a conectarse a este espacio COMCE Talks, en donde vamos a estar invitando a distinguidos líderes del sector empresarial que nos van a explicar cómo desde distintas aristas pueden apoyar a las empresas a insertarse en el mercado global. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Hasta luego. Sigamos construyendo juntos los puentes que conectan a México con el mundo.